los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando uno escucha estas palabras, uno puede concluir dos cosas. O Jesús está hablando de un tremendo disparate, o Jesús es el mejor y más sabio predicador que jamás haya podido existir. Por supuesto que para concluir lo segundo, es necesario que entendamos qué quiso decir él cuando declaró: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Espero que en la reflexión de este pasaje nosotros podamos apreciar entonces, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es el predicador más sabio, más inteligente que jamás haya podido existir. Porque cierto es que así como en el primer siglo estas palabras debieron causar muchísima confusión en aquella audiencia que estaba esperando un rey que viniera a pisotear, un rey que viniera a liberar, destruyendo al ejército romano, un rey poderoso, y llega este rey y dice que son bienaventurados los que lloran. Antes dijo: son bienaventurados los pobres en espíritu. Eso debió causar un gran impacto en la mente de la primera audiencia y definitivamente 2000 años después sigue causando un impacto en los que escuchan esas palabras. Vamos a desarrollar este mensaje como nos obliga cada una de esas bienaventuranzas, atendiendo primero a lo que significa la bienaventuranza, en este caso, quiénes son los que lloran, y después desarrollaremos la bendición o la promesa que está anclada a esa bienaventuranza, es decir, que ellos recibirán consolación. Así que entendiendo quiénes son los que lloran, hermanos, nuevamente, como lo hicimos en la ocasión pasada, entendamos más rápido quiénes no son los que lloran, qué no significa esto de llorar. Y me gustaría sencillamente declarar que el llorar del que aquí se habla no exige o no se refiere literalmente al derramamiento de lágrimas. Porque de pronto ustedes leen bienaventurados los que lloran y ya están evaluando en su vida cristiana y dicen: caramba, yo creo que yo nunca he llorado así fuerte por el Señor. Tal vez es que yo no soy un bienaventurado. No, mis hermanos. El llorar aquí, el término griego que aquí se utiliza para llorar, es utilizado en otras partes de las Escrituras para diferenciarse incluso de las lágrimas como tal. Por ejemplo, Marcos capítulo 16, versículo 10 dice: yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. La palabra tristes es la que tenemos en nuestro texto. La palabra llorando, notemos la que aquí se diferencia. Ahora, por supuesto, normalmente una tristeza muy profunda nos lleva al llanto, pero yo simplemente lo que quiero determinar o aclarar es que el llorar no está exigiendo el puro derramamiento de lágrimas, sino, y aquí nos movemos entonces a lo que tal cual se refiere, a una profunda tristeza, a un profundo dolor, a un lamento. Cuando vimos la bienaventuranza de los pobres en espíritu, les había explicado que la palabra pobres que ahí se utiliza habla de una persona que está en total bancarrota, o sea, es el término pobre para hablar de lo más pobre posible. Bueno, el término que aquí se utiliza, los que lloran, es el término para indicar la más profunda tristeza, para hablar de una tristeza como de un familiar que se muere. No es una tristeza simplemente porque algo no nos salió bien, sino que está hablando de una tristeza incluso como la de un familiar que se ha muerto. Entonces, esta tristeza se refiere a ese profundo dolor, pero es un profundo dolor, ¿por qué, hermanos? Simple y sencillamente por el pecado. Bienaventurados los que lloran, lo hemos de entender, bienaventurados los que se lamentan, los que sienten un dolor profundo por el pecado. Eso se refiere a los que lloran. Y quisiera agregar 5 ideas en esto que nos ayuden a desmenuzar y profundizar más
en el significado de estos de los que lloran. Primero, hermanos, que esta bienaventuranza está estrechamente relacionada a la anterior. La anterior bienaventuranza dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre en espíritu? ¿Qué dijimos que era un pobre en espíritu? Una persona que ve su bancarrota espiritual, una persona que entiende que no puede por su propia cuenta. Es alguien que de pronto en su vida creía que merecía el cielo por unas y otras cosas que hacía, pero de pronto por la obra soberana del Espíritu Santo entiende su condición y se ve en esa bancarrota, ve que no tiene dónde echar mano en su salvación, entiende su pobreza espiritual. Lo lógico a una persona que entiende su tal bajeza es que entonces llore, es que entonces se lamente. Diríamos que la pobreza en espíritu sería el aspecto cognitivo, la mente, o sea, el entendimiento, la conciencia que una persona tiene de su situación espiritual. Pero la bienaventuranza de los que lloran se refiere al aspecto emotivo. No solamente entiendo que estoy pobre, no solamente entiendo lo mal que estoy delante del Señor, sino que también me duele, también lo siento. Hermanos, uno le predica el evangelio a personas y reconocen y dicen que no son creyentes. Y uno les dice: ¿y qué te va a pasar cuando mueran? Ah, sí, yo me voy para el infierno. Y hasta chistes hacen. O sea que lo saben. Pero eso no ha bajado al corazón. Por eso es que uno no puede decir que es un bienaventurado, porque es una persona que no siente realmente dolor por el pecado que tiene. Entonces notemos cómo esas dos bienaventuranzas están relacionadas. Así como entiendo mi pobreza, me duele mi pobreza. Así como entiendo mi situación espiritual, me duele y lloro por esa situación espiritual, me lamento por ello. Quiero aclarar, hermanos, que entonces no se refiere, o cuando hablamos de que nos lamentamos por nuestro pecado, tampoco debemos pensar en los cristianos como unas personas que andan aburridas todo el tiempo, como unas personas que nunca son felices. No, porque aquí está diciendo: bienaventurados, dichosos, salten en una pata los que lloran. Aunque puedan parecer contrarios, el Señor está diciendo que los que lloran son los que tienen dicha. Entonces no estamos refiriéndonos a que los cristianos jamás se van a reír. No estamos diciendo que los cristianos jamás disfrutan su vida. Estamos diciendo que los cristianos son personas que lamentan el pecado, no disfrutan el pecado. Ellos le dan la espalda al pecado, y cuando ellos cometen el pecado, a ellos les duele el pecado, nunca lo disfrutan. No es que están amargados, tristes, deprimidos, no, es que cuando cometen el pecado, duele el pecado. Bienaventurados son esos, felices son esos. Dice el doctor Pearson: es el llanto por la sentida destitución de nuestro estado espiritual y por las iniquidades que nos separan de otros y de Dios. El llanto por la moralidad en la que nos hemos jactado y la justicia propia en la que hemos confiado. El dolor por la rebelión contra Dios y por la hostilidad hacia su voluntad. Y ese llanto siempre va junto con la consciente pobreza de espíritu. Van los dos. Eso es pobres en espíritu relacionado con los que lloran, los que se lamentan por su pecado. Una segunda idea que debemos reconocer aquí es que esta tristeza no es solamente por nuestro pecado, sino que es también por el pecado de otros. No solo por lo que nosotros cometemos, sino que nos duele también que otros pequen. Y de manera particular la iglesia, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12, 20 al 21: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros, y noten los pecados que Pablo teme encontrar entre ellos: contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga
que llorar, el mismo término de Mateo 5:4, por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Notan? En una iglesia que está pecando, Pablo, como un hombre que tiene esta bienaventuranza, dice: temo que vea pecado y entonces yo tenga que llorar por el pecado. Hermanos, el verdadero cristiano, el cristiano que llora por su pecado, llora también por el pecado de otros. No solamente damos un aleluya porque nosotros estamos andando en victoria, sino que damos un aleluya cuando hermanos están andando en victoria. Jamás debe estar en nuestro corazón un pequeño airecito, un disfrute porque un hermano caiga, jamás. Ni siquiera porque era un hermano orgulloso. A ver, cuando un hermano está andando en orgullo, muy probablemente el Señor lo va a humillar para enseñarle su altivez. Pero aunque lo viéramos humillado en el pecado, con todo y eso nosotros no deberíamos disfrutar y decir algo como que está bueno para que aprenda. No, hermanos, la pobreza en espíritu dice: qué pesar, pudo haberse arrepentido y no estaría en ese otro pecado escandaloso. Qué pesar que le haya tocado pasar a eso. Gracias al Señor por lo que está haciendo en su vida, pero me duele ver a mi hermano pecando. Nunca disfrutamos el pecado de otra persona. Tercera idea aquí, hermanos, dice nuestro texto: bienaventurados los que lloraron, bienaventurados los que llorarán. Dice así: bienaventurados los que en el presente lloran, bienaventurados los que están llorando. Lo que quiero decir es que esta bienaventuranza no es algo del pasado, no es algo de nuestra conversión, es algo de nuestra vida diaria. La pobreza en espíritu y llorar por nuestro pecado son constantes. Recordemos, hermanos, como lo vimos en la introducción, que las bienaventuranzas no están describiendo un supercristiano. ¿Qué están describiendo las bienaventuranzas? Un cristiano cualquiera. Lo que se espera del creyente recién convertido y lo que se espera del creyente maduro. De ambos se dice: bienaventurados los que lloran. Se espera, por supuesto, que el creyente de mucho tiempo muestre una madurez mayor, pero no puede decir el creyente recién convertido: ah, no, eso es para los maduros. No, todo creyente es una actitud constante. Tampoco puede decir el creyente de 20 años en el evangelio: ah, sí, esa tristeza es cuando yo me convertí, pero ya, yo la cojo con calma hoy día, ya el pecado no es tan grave. No, al contrario, se espera que con el pasar del tiempo vaya entendiendo la gravedad del pecado y vaya entendiendo más su miseria y lamente más su pecado. Con el pasar del tiempo ha de entender que más cosas eran pecados de las que conocía cuando recién se convirtió, y por tanto ese lamento por el pecado se mantiene. Así que no se refiere solo a la convicción inicial, es una actitud de toda la vida, hermanos. Es el carácter del cristiano. Las bienaventuranzas describen el carácter del cristiano. Si somos creyentes, hemos de ser personas que lamentan el pecado. No nos pase, y ya que estamos en Mateo, podemos regresar un poquitico atrás. En Mateo capítulo 3, cuando Juan el Bautista, en el versículo 1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está Juan llamando a un arrepentimiento. Para yo poderme arrepentir de mis pecados, yo necesito entender mi miseria. Yo necesito saber lo malo que soy. Y entonces eso es lo que me hace decir: qué pesar este pecado, Señor, por favor, perdóname. Juan está llamando al arrepentimiento. Y en esa multitud, versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Llegaban estos fariseos, Juan los veía, y esos fariseos parece ser que la actitud era: vamos a ver quién se arrepintió, vamos a ver a esos que necesitan confesar pecados. Personas que no lloraban por su pecado.
se creían los más santos. Juan el Bautista los confronta. Generación de víboras. Mientras ellos se creían muy rectos, el testimonio de Dios hacia ellos era víboras, creyendo que huirían de la ira venidera. Porque se acercaban meramente a contemplar los pecados de otro, a ver qué era lo que estaba pasando, qué era eso de perdón de pecados. Ellos no lo necesitaban porque según ellos, como eran hijos de Abraham, ya estaban bien. Lo tenían todo. ¿Ven? No eran pobres en espíritu, eran hijos de Abraham. ¿Por qué lamentarme del pecado? ¿Por qué llorar por el pecado si yo soy hijo de Abraham? Yo soy un judío. Veamos gente repitiendo de sus pecados y eso ni siquiera les duele. Aunque aquí no se está refiriendo propiamente al bautismo cristiano, hermanos, pero cuando nosotros vemos un bautismo, en parte deberíamos recordar ese compromiso que nosotros hicimos. Saber a una persona bajando a las aguas del bautismo me recuerda a mí, yo algún día también di testimonio. Y yo debería, como los que lloran hasta querer meterme en esa agua para renovar mi pacto. Los verdaderos creyentes no nos bautizamos más porque sabemos que el bautismo es una sola vez, pero la actitud debería ser: Señor, quiero renovar mi compromiso. Señor, qué dolor mi pecado. Una actitud que le duele constantemente el pecado, no como los fariseos viendo un bautismo como, mira, se arrepintió. Un creyente yendo a un bautismo, mira, se arrepintió. No, el creyente ve eso y más bien le da alegría que alguien se ha arrepentido de sus pecados. Le duele que él algún día también tuvo que bajar esas aguas por el pecado. El pecado duele, no como aquí los fariseos, contemplando y mirando y sintiéndose que no tenían nada de que arrepentirse. En cuarto lugar, es una tristeza, ojo aquí, por el pecado, no por el juicio. El llorar del que aquí se habla es un llorar por el pecado, no por el juicio que el pecado va a traer. Me parece un buen ejemplo, viene rápidamente a mi mente Caín. Vamos a Génesis capítulo 4. ¿No? Cuando Caín pecó, bueno, conocemos la historia, él terminó matando a su hermano y Dios lo llama a cuentas y él le dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y entonces Dios le dice en el versículo 10: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Noten la respuesta. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. ¿Cuál es la respuesta de un verdadero contrito de corazón, de una persona que llora por su pecado? ¿Cuál debió ser la respuesta? Grande es mi pecado, Señor. Pero no, ¿qué es lo que él teme? Grande es mi castigo. Es que donde el castigo no sea grande, ni le duele el pecado. Muchas veces las personas lloran por el pecado, pero lloran es por las consecuencias que el pecado les trajo. Pero si pudieran devolver atrás y corregir lo que los hizo que lo descubrieran, eso es lo que corrigen, no corrigen el pecado. Porque duele es el ser descubierto. No duele el pecado en sí, duele el hogar destruido por el adulterio, duele el que me despidieron del trabajo por el robo, duele es el que todos se enteraron de mi pecado, etcétera, etcétera, pero no duele el pecado en sí. Bienaventurados los que lloran por el pecado, no los que lloran por las consecuencias del pecado, por el castigo del pecado. Esa es la verdadera bienaventuranza, que aunque nadie se dio cuenta, que aunque nadie me descubrió, ya el pecado me duele. Es que es más, el solo considerar el pecado y yo imaginarme capaz de cometer ese pecado, eso me hace sentir inmediatamente culpable y le digo: Señor, perdóname por esta mente. Hermanos, todos batallamos con eso. Todos batallamos con eso. En nuestra mente somos los más viles pecadores.
y que nadie se llegue siquiera a enterar de nuestra mente, todo lo que empezamos a imaginarnos, porque pensamos, bueno, es mera imaginación. Yo no me quiero meter en que si eso es pecado, no, lo que quiero decir es que relacionado aquí con el texto es la pobreza en espíritu y el llorar por el pecado hasta el considerarlo, me dice a mí, Señor, perdóname por pensar eso. Es un dolor por el pecado, no por las consecuencias del pecado. Porque cuando meramente nos duelen las consecuencias del pecado, repito, lo volvemos a cometer y nos aseguramos de que no nos descubran para no pasar por las consecuencias. Mi amado hermano, mi amada hermana, el Señor está mirando. Miren 2 Corintios 7, del 8 al 10 dice, porque aunque os contristé con la carta, contristar es causar tristeza, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Ojo aquí, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. O sea, no hay que arrepentirse por sentir tristeza según Dios, porque esa tristeza según Dios produce arrepentimientos. ¿Qué hace la tristeza que es según el mundo? ¿Qué produce? Muerte. Pedro, Judas lloró por el pecado. Pedro lloró por el pecado. Judas fue a devolver la plata por el pecado. Vio a Jesús en lo que lo metió y fue a devolver. Ahí diría alguien, mira, bienaventurado, está llorando por su pecado. ¿Qué terminó haciendo? Se suicidó. ¿Por qué? Porque se asustó de las consecuencias de su pecado. Pero no le dolió realmente su pecado. Porque si le hubiese dolido realmente su pecado, pide perdón al Señor. Pero como lo que le dolía eran las consecuencias, lo que se le venía encima, quién sabe qué más pasó en su corazón, por eso fue y se suicidó. Pero ¿qué hizo Pedro? Lloró amargamente. ¿Y qué entendemos? Que se lamentó de su pecado. Que lo vemos después restaurado como un verdadero creyente, como una roca de la iglesia, como un pilar de la iglesia, perdón. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. La tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que es según Dios es que cuando yo veo mi pecado, me duele mi pecado y yo voy al Señor y le pido perdón. La tristeza que es según el mundo es que yo veo en lo que me metí, en los problemas que me trajo y nada más estoy buscando soluciones para eso. Pero no me está doliendo realmente el pecado. Pilas, hermanos, con no estar más asustados por las consecuencias del pecado que por el pecado en sí. Y finalmente, en quinto lugar, la verdadera felicidad la tiene aquella persona que le duele el pecado. Hermanos, estoy atendiendo puntualmente a que esto es una bienaventuranza. El Señor dijo que son bienaventurados los que le duele el pecado. Nosotros como cristianos disfrutamos nuestro cristianismo. O sea, somos felices porque no nos gusta el pecado. El cristianismo no es escoge la vida de Dios, que es lo más aburrido que hay en el mundo. Es solamente decir no a muchas cosas. No, el cristianismo es dicha. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que les duele el pecado, los que no quieren pecar, esos son los bienaventurados. La mentira de Satanás es decirnos que la felicidad está en el pecado. De hecho, cuando estaba pensando en esto, decía yo algo así: la felicidad del pecado es momentánea. Después dije, la felicidad del pecado es pasajera. Pero después yo dije, espera, yo estoy diciendo con eso que el pecado trae felicidad. Pero si así fuera, el Señor diría, por lo menos en otra parte, bienaventurados aunque por un tiempo los adúlteros. Bienaventurados aunque por un tiempo los borrachos.
Bienaventurados momentáneamente los mentirosos, pero no, la felicidad nunca puede venir por el pecado. La felicidad es solamente haciendo la voluntad de Dios. Eso es la única felicidad, hermanos. Dice Santiago capítulo 1, versículo 17, toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Toda dádiva viene de Dios. La felicidad es algo bueno. La felicidad no es algo malo. Si el pecado da felicidad, entonces Satanás es capaz de dar cosas buenas. Satanás jamás da algo bueno. Jamás. La mentira de Satanás es decirnos, esto es felicidad momentánea, pero felicidad. No, eso es mentira. No es felicidad. Hermano Jeffrey, pero y entonces se disfruta. Muy bien. El pecado da placer, pero no felicidad. El pecado da placer, pero no felicidad. Yo estoy reconociendo un hecho. A ver, el joven y la jovencita que se van a fornicar, pues ellos no se van a fornicar porque dicen, ay, estoy aquí como con ganas de sufrir, venga y fornico. No, cometen ese pecado porque quieren un ratico de placer, pero no felicidad. Lo interesante, hermanos, es que la voluntad de Dios también nos da placer. A ver, pensemos en un placer como tener dinero. Da placer. Tener dinero y comprarnos las cosas que nos gusta, eso da placer. Dios nos dice, obtienes este placer haciendo mi voluntad, siendo un trabajador juicioso. Satanás nos dice, obtén ese placer haciendo este cambalache, robando a este, perjudicando al otro y obtienes tu dinero. Entre comillas, el mismo placer, pero por dos vías distintas. Si lo escogemos por el lado de Dios, obtendremos felicidad en ese placer. Si lo escogemos por el lado de Satanás, meramente placer y a la postre ruina y destrucción. Porque finalmente el que está disfrutando dinero por la mala vía está pendiente de que no lo descubran, no puede decir de dónde lo obtuvo, está mirando cómo hace para que no le coja la ley, etcétera, etcétera. No hay felicidad en el pecado. La felicidad es solamente haciendo la voluntad de Dios. Él dijo que son bienaventurados los que lloran por el pecado. Esa es la verdadera felicidad, mis amados hermanos, no las mentiras de Satanás. Y finalmente, ¿cuál es la bendición para los que lloran? Dice el texto, porque ellos recibirán consolación. Los que lloramos por el pecado tenemos una promesa de parte del Señor. Hay algo anclado a esa bienaventuranza y es el ser consolado. Esa palabra es la misma palabra que nosotros utilizamos para exhortación. Uno suele hablar, ¿no? La exhortación, exhortó. Y muchas veces uno piensa en exhortación como que le metió una vaciada, eso le pegó un grito. Pero exhortación tal cual se refiere a consolar a otra persona, a caminar al lado de otro, a animar a otro. Entonces, hermano, el que llora por el pecado tiene la esperanza de que Cristo Jesús va a venir a donde él y le va a decir, ánimo, yo he perdonado tus pecados, yo te he liberado de esa condición, y le consuela y le da ánimo. Principalmente este consuelo se está refiriendo inicialmente a nuestra conversión. Una persona jamás va a llegar a la fe si primero no lloró por su pecado, hermanos. Si alguien no ha llorado por su pecado, no es salvo. Cristianismo ABC. Tenemos que entender el pecado, nos tiene que doler el pecado. Algunos llorarán, literalmente. Otros de pronto no. Pero el uno y el otro tienen que entender su condición. Y para el uno y para el otro, o más bien para uno, para el que le duele su pecado, consolación de parte del Señor. Tus pecados han sido perdonados. Solo los cristianos podemos hablar de verdadera consolación, hermanos. Solo para los pobres en espíritu está esta promesa. Cuando mi suegra falleció, a mí me pareció muy interesante
las palabras que enviaban a mi esposa los creyentes y los incrédulos. Los incrédulos, muchas de las palabras eran: así es la vida, ya estaba mayor, ánimo. Pero los creyentes: ella estará con el Señor. Mi hermana, el Señor está contigo. Mi hermana, el Señor te fortalece. Los creyentes son los que hablan de consolación. Solo los creyentes pueden hablar de consolación. Quiero rápidamente ver unos textos para que notemos, hermanos, que esa consolación, porque estoy diciendo que era en el momento de nuestra conversión, pero también es en el ahora. Ahora mismo nosotros como consolados, porque ahora mismo nosotros debemos ser pobres en espíritu. Salmo 6 del 1 al 9 dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Notan el dolor por el pecado? Literalmente llorando. Para los que lloran, ¿cuál es la promesa? Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consolación. Salmo 30 del 10 al 11. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová. Sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. El que estaba en cilicio llorándole su pecado, luego se le da baile. El fariseo y el publicano. Un fariseo, nada pobre en espíritu, nada llorando por su pecado. Yo ayuno, yo hago, yo no soy como los otros. Y el publicano: Señor, no quiero ni mirarte, sé propicio a mí. ¿Quién se fue consolado? Solamente el pecador, solamente el que reconoce su pecado. Hermanos, tenemos esperanza de consolación en el Señor ahora también, por nuestro pecado. Solo lo que tenemos que hacer como creyentes, yo no estoy predicando evangelísticamente, como creyentes, es cada vez que vemos ese pecado en nosotros, ir a donde el Señor y lamentar ese pecado. Así nos esté prosperando, así las cosas estén yendo muy bien, antes peor, más nos debería doler: Señor, ¿cómo es posible que me estás prosperando cuando yo tengo este pecado oculto? Más nos debería doler, porque es verdadero dolor por el pecado, no por las consecuencias del pecado. Ahora, hermanos, recibiremos consolación, y por supuesto que esta consolación hablaba del momento de nuestra conversión, habla de nosotros ahora y habla del futuro. ¿Cuándo será nuestra consolación final? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Él profetizó esto y dijo casi la misma bienaventuranza en Juan 16, 20 al 22. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Amén. Hermanos, en los nuevos cielos y nueva tierra, nosotros seremos tremendamente consolados, tremendamente consolados. Allá no vamos a luchar más con el pecado. Allá dice que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos nuestros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, tu palabra dice